El podcast de Cinéfagos. El juego de Harvey. Con Emilio Domenech y Pablo Guerrero. Muy buenas, Harviers, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a El Juego de Harvey, el programa de cinéfagos sobre la industria del cine. Como siempre, soy Emilio Domenech y al otro lado del charco está conmigo Pablo Guerrero o Pablo Moloco, aunque Pablo Moloco ya no lo va a ser más porque se ha dejado Twitter. ¿Cómo estás, Pablo? El son. Yo soc. ¿Qué haces? Tú. Ay, perdona, nanísimo, que me has pillado aquí estudiando catalán. Perdona, estoy ahora con el presente indicativo del verbo ser. Perdóname. Lo dejo, que estamos aquí a lo que estamos estar. Pues muy buena, nanísimo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me parece muy bien esto que estés estudiando catalán, sobre todo después de la debacle de que dijeras en el podcast de Bayona, ¿cómo era? Institut de Cinema. No, fue una cosa, audiovisual. He tenido, menos mal que no tengo Twitter porque no me quiero imaginar las menciones rajándome vivo. Me han rajado, bueno. Tengo WhatsApp con infinitas menciones rajándome porque, claro, yo como buen andaluz pues tengo todos mis amigos son parlantes de catalán. O sea que, pero bueno, a mí me gusta siempre mejorar, así que aquí estoy. Estaba antes con el subjuntivo, ahora estoy con el indicativo. Y muy bien. Yo creo que me va a venir muy bien estudiar un poquito catalán. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar, aprovechando que estamos en el fin de semana de Halloween, sobre todo porque este podcast saldrá, yo creo que el lunes 31 de octubre, es decir, ideal. Entonces, ¿qué podíamos hacer? Pues había que tocar algo de miedo, algo de terror. Y hablar de terror hoy en día en Hollywood es hablar de Jason Blum. También dice, no, de Jason, ¿cómo es? De James Wan. O sea, bueno, sí, pero James Wan es el que dirige. Pero el mastermind, que diría el tráiler de muchas películas, el mastermind que está detrás de ahora mismo 5 franquicias de terror y todas súper rentables, es Jason Blum. Que además es una persona con una historia fascinante, con muchas anécdotas interesantes que contaremos. Así que yo creo que primero vamos a dar paso a la cronología para conocer un poquito al personaje y luego ya nos vamos a centrar un poquito más en su faceta como productor. Así que vamos con ella. Niños, niñas y los demás, si venís os voy a enseñar algo extraño que hay aquí, la ciudad de Halloween. Esto es Halloween, gritos en la oscuridad. Esto es Halloween, la función ya va a empezar. Somos traviesos y a todos vamos a asustar. ¡Mi ciudad! ¡Vamos a gritar! En la ciudad de Halloween. Yo soy el monstruo que se esconde en todas partes. Dientes apilados, ojos muy brillantes. Yo siempre me escondo detrás de la escalera. Siempre tengo arañas en mi cabellera. Esto es Halloween, Halloween. El 20 de febrero de 1969, Shirley Nielsen, una profesora de arte, e Irving Blum, un subastador de arte, tienen a su primer y único hijo en Los Ángeles, California. Lo llaman Jason Ferus Blum. El nombre de Ferus viene de la galería de arte que el padre de la familia Blum tenía en Los Ángeles y en la que enseñó los trabajos de Andy Warhol desde muy temprano, cuando todavía nadie supo apreciar el valor de las latas de sopa pintadas por el artista. Jason Blum, que desde pequeño prueba la enérgica personalidad que le caracteriza, tiene una mala racha en el colegio porque no termina de encajar. En su tercer año de instituto convence a sus padres para que le envíen a Francia a estudiar. Es allí donde empieza a fumar cigarrillos y a pintarse la raya de los ojos con delineador negro. Esa rebelión le dura hasta que empieza la universidad en Vassar, una prestigiosa institución de arte del estado de Nueva York en la que Blum empieza a apreciar el cine de género tras una clase sobre Alfred Hitchcock que le cambia la forma de ver películas.
Bloom dedica su trabajo a establecer las diferencias entre thriller de arte y ensayo y una película de acción disparatada. Lo titula Rebecca no es Rambo. En su último año de carrera, su compañero de habitación es Noah Baumbach, el ahora reputado director de cine indie con el que llega a trabajar en varias películas pretenciosas en blanco y negro que están lejos de ser medianamente decentes. Tras graduarse, Bloom y Baumbach se mudan a Chicago y comparten un piso de una habitación por el que pagan $500 al mes. Su primer objetivo es conseguir producir la primera película de Baumbach como director, Kicking and Screaming. Bloom convence al actor Steve Martin para que escriba una carta alabando el guión y la grapa al libreto para después enviarlo a todos los productores de la ciudad. Finalmente, la película llega a buen puerto y consiguen la luz verde por parte de unos productores que pondrán el dinero, pero Bloom es apartado del proyecto y pierde su papel en la producción del film. Años después, Bloom diría que aquella fue una de las mayores decepciones de su vida e incluso hizo bastante daño a la amistad entre Baumbach y Bloom. Una noche cualquiera queda con una chica para salir y es en una cena de amigos donde conoce a un actor de 21 años llamado Ethan Hawke, que venía de aparecer en la película El Club de los Poetas Muertos. Hawke le pregunta a Bloom qué quiere hacer con su vida, y Bloom lo tiene claro, quiere producir películas. El actor, que hasta ese momento solo había conocido a soñadores que querían ser directores, escritores o actores, se pregunta por qué Bloom quiere ser productor, a lo que él responde con un «quiero conseguir que se hagan las cosas». Hawke, que acababa de lanzar una productora de teatro lejos de Broadway llamada Malaparte, ficha a Bloom como director de producción. Bloom se dedica al 100% a su nuevo trabajo e incluso cuando una actuación no vende todas las entradas, se va a Times Square a convencer a los turistas de que Broadway no merece tanto la pena como el show que él está vendiendo. Incluso cuando organiza fiestas tras el cierre, Bloom se aprovecha de muchos de los invitados para ayudarle a limpiar o a mover cosas de sitio, todo con tal de ahorrar lo máximo posible. Según Hawke, Malaparte era una de las pocas productoras de teatro de Nueva York sin ánimo de lucro que acababa dando beneficios. Es en esa época cuando Bloom recibe una llamada del jefazo de Arrow Films, al que había conocido cuando intentaba encontrar financiadores que pagaran la película de Baumbach, Kicking and Screaming. Con apenas 24 años, Bloom se convierte en el vicepresidente de compras del estudio. 4 años después, Bloom asciende a las grandes ligas del cine indie como copresidente de compras de Miramax, bajo la atenta mirada de los hermanos Weinstein. Pero aunque aquella época prueba que Miramax tiene buen ojo con estrenos como Trainspotting, El paciente inglés o La vida es bella, Bloom no termina de encontrar el triunfo que le corone definitivamente y encuentra películas menos icónicas como Smoke Signals, La tentación o la producción española dirigida por Alejandro Amenábar, Los otros. Miramax se convierte en una experiencia intensa para Bloom. Harvey Weinstein usaba sus Oscars como un club sus trofeos, dominando a sus directores y ganando cualquier discrepancia con ellos. Bloom estaba tan ansioso por complacer a Harvey que en la edición de Sundance de 1999 se embarca en una guerra por hacerse con los derechos de la comedia Happy Texas, por la que acaba pagando $10,2 millones, imponiéndose así a otros estudios como Fox Searchlight, Paramount Classics y New Line Cinema. Happy Texas acaba recaudando $1,9 millones en taquilla, una derrota sonrojante para Miramax. Además, en esa misma edición de Sundance, Bloom había rechazado comprar por $60.000 una película llamada El proyecto de la bruja de Blair, que cae en manos de Artisan Entertainment por $1,1 millones. Para finales de ese año, el proyecto de la bruja de Blair recauda $248,6 millones y se convierte en la película más rentable de la historia. Poco después, Bloom dimite. Todavía con 30 años, Bloom se muda a la ciudad de Los Ángeles y empieza de nuevo.
empieza de nuevo, eso sí, con los números de teléfono que importa tener en la agenda en una ciudad como Los Ángeles. Jason decide entonces empezar su propia productora, Blumhouse Productions, y abre oficinas en el bloque de Paramount Pictures. Es desde allí, desde donde Blum le propone al estudio varias películas de mediano presupuesto, un thriller sobre un alzamiento en Guinea Ecuatorial, la adaptación de una novela sobre un asesino contratado por la mafia o una comedia sobre baloncesto ambientada en México. Evidentemente, ninguno de esos proyectos llega a buen puerto. Blum odiaba el hecho de que nadie viera las películas indie que él producía, pero al menos valoraba que se acabaran haciendo, a diferencia de lo que estaba experimentando con Blumhouse. Es entonces cuando ve una película de terror found footage de $15,000 de presupuesto llamada Paranormal Activity. Jesus, looks like something big here. It's not the house, it's me. You cannot run from this, it will follow you. I'm in control. You're not in control. Inevitablemente, Blum se acuerda de la oportunidad que dejó pasar en Sundance con el proyecto de La Bruja de Blair, su particular ballena blanca, y convence al guionista y director Oren Peli, que ya había vendido los derechos de distribución por $150,000 a otro estudio, para romper el contrato y hacer la película con él. Tras mucha insistencia y 3 años de patearse las oficinas de muchos productores, Blum consigue convencer a Paramount para que dé luz verde al proyecto. Decía el propio Blum, acordándose de su padre Irving, se necesitaron 30 años para que la gente reconociera el valor de las latas de sopa de Andy Warhol. Paranormal Activity solo necesitó 3. La película acaba recaudando más de $190 millones en todo el mundo y se convierte en la película más rentable de toda la historia del cine. Jason Blum había encontrado su vocación. Pues ahí está, la vida de Jason Blum. Vaya puto amo, ¿eh? Yo creo que este podcast lo vamos a igualar con el de Megan Ellison, porque me parece que una figura más no es de la misma edad, porque Jason Blum le saca unos 10 años, pero son dos personajes que además, te voy a decir una cosa, los vi a los dos en el South by Southwest, en Austin, cuando estuve cubriendo el festival. A Jason Blum me parece que le vi con la película de Don't Breathe, la de No Respires, no estoy 100% seguro que era de él, pero me parece que le vi a él. Y es el mismo tipo de personaje que Megan Ellison, porque los dos querían como pasar desapercibidos. Entonces van un poco como a las espaldas de los directores o de los talents, ¿no? Y no se hacen demasiado notar, y sin embargo luego los directores sí que les agradecen mucho el papel que han tenido en la producción. Pues Seth Rogen y Evan Goldberg recuerdo que mostraron su agradecimiento a Megan Ellison porque les había producido Sausage Party, la fiesta de las salchichas, que es una película muy loca y que evidentemente es un riesgo producir. Y luego por otro lado me parece ser que fue la película de No Respires que el director le agradeció a Jason Blum haber confiado en él. Pues sí, sin duda un personaje fascinante como Megan Ellison y bueno, nosotros lo conocíamos porque en los últimos años hablar de cine de terror, hablar de cine de pequeño presupuesto y petarlo es hablar de Jason Blum, pero la verdad es que indagando un poquito en su historia y en su personalidad, creo que es un personaje aún más interesante y que dan más ganas de seguir conociendo más de él y de que le vaya bien, ¿no? Porque pues no sé, que me ha resultado bastante simpático, la verdad, Jason Blum. No sé tú cómo lo ves, pero tiene gestos que No, a mí me ha encantado lo de la furgoneta. Lo de la furgoneta me parece apasionante. Correcto, lo de la furgoneta es que él tiene una Chevy. Y entonces pues le ha puesto ahí un sofá en un sillón ahí en la parte trasera, tiene su mesita, tiene su ordenador y él va trabajando ahí. Se llama la Blum Mobile, creo que se llama, rollo Batmóvil, pues la Blum Mobile, y él va pues en la carretera, dice que hace de 3 a 5 horas diarias en carretera y él está tranquilo, final, dice, porque mira,
Yo, como productor, estoy todo el día con el teléfono enganchado. Y conducir en Los Ángeles es una locura. Y conducir en Los Ángeles hablando por teléfono es un suicidio. Así que, qué mejor que me monto yo mi furgonetita, la Bloom Mobile, que un chofer me lleve de aquí para allá y yo mientras tranquilito en la parte de atrás hablando y cierro todos los negocios. Y ahí va el tío, hay vídeos de esto en internet, o sea que podéis ver al tío ahí atrás en su furgoneta, que no es especialmente grande, que nadie se vaya a creer que esto es un autobús como las grandes estrellas, no, esto es una furgonetita normal y corriente, un poquito más grande de lo habitual, y ahí va el tío en su sofá, hablando sus cosas y cerrando sus acuerdos, y si te tiene que parar aquí, pues se baja y luego sube y sigue en el camino. Me parece que dentro de... Bueno, la furgoneta explica perfectamente quién es Jason Blum, ¿no? Porque al final te estrena una película de terror que te hace un montón de millones de dólares, que es precisamente lo que hace él desde esa furgoneta. Organiza todas las películas, las produce y al final son súper rentables. De la misma forma que las películas de terror que acaban saliendo con su sello a través de Universal Pictures, que es con el estudio con el que tiene el acuerdo ahora, salen, parecen que cuesten un montón de pasta, hacen mucho dinero, pero en realidad son súper baratillas. Y la furgoneta pasa lo mismo, que es una furgoneta baratija, pero por dentro está tan bien pensada y sirve tan bien para lo que Jason Blum quiere, que al final, pues en ambos términos son logros, ¿no? Y todo por muy poco dinero. Así que me parece que es la analogía perfecta para explicar quién es. Y además viene muy bien a colación hacer el podcast, porque la semana que viene estrena en España la segunda parte de Ouija, una película que adaptaba algo que inventó... Yo no sabía esto, bueno, y que probablemente no sea cierto, pero lo de la Ouija... porque es una licencia que tiene Hasbro. ¿Tú sabes por qué? No tengo ni idea. Pero el caso es que Hasbro era la marca, Hasbro sabemos que es una marca de juguetes. La de Transformers. Que había la de Transformers, o la de Battleship, por ejemplo, que fue un fracaso. Eso es, y de los G-Joe, ahora que también recuerdo. Y también tienen ahora en el futuro, que no sé si va a salir a buen puerto, pero hablaban de hacer la película de Monopoly. Para todavía, bueno, es una película en producción que además quieren hacer con Lionsgate. Pero el caso es que Hasbro quería hacer una película sobre Ouija y tenían pensado financiarla por $105 millones. Pero claro, al final esa película se quedó fría completamente, no sabían cómo sacarla adelante, no quería hacerla ningún estudio y al final Jason Blum llega y dice, venga, os la hago por $5 millones. O sea, es... literalmente $100 millones menos del presupuesto que ellos tenían pretendido. Y al final esa película sale en 2014 y hace $102 millones. Es decir, que si la hubieran hecho por 105 y más o menos hubieran aspirado a hacer lo mismo en taquilla, esa película habría acabado perdiendo, o sea, habría hecho perder mucho dinero tanto a Hasbro Studios como al estudio que la hubiera sacado. Sin embargo, de esta manera es una película mega rentable por mucho que se hayan gastado dinero en distribución o en marketing. Es una película que te saca 5 veces más de lo que ha costado, o mucho más incluso. Así que es, vamos, la forma perfecta de explicar quién es Jason Blum. Un tío que desde su furgoneta llama a Hasbro Studios y les dice, oye, te voy a hacer la película por un presupuesto que no te imaginas y encima la voy a hacer mega rentable. Pero es que esto mismo que comentas no es una cosa exclusiva. Es que, por ejemplo, con la película The Boy Next Door, que protagonizó Jennifer López, hizo lo mismo. Es decir, esa película estaba presupuestada para costar $35 millones y llegó Blum y dijo, mira, ¿qué os parece si la hacemos por 4,2, por ejemplo? Y al final la película pues recaudó, no sé si unos 50 y tantos millones, que como en el caso anterior, pues si hubiera costado 35 hubiera supuesto pérdidas, pero claro, habiendo costado 4,2, pues es 10 veces más su presupuesto. Así que otro éxito para la factoría Blumhouse, a lo que hay que unir pues Sinister, La Purga, Insidious, Paranormal Activity, Ouija, que las mencionaba antes. Todo esto son franquicias que actualmente año tras año siguen saliendo secuelas. Pero es que claro, también hay que mencionar otras películas que no son franquicias, pero como ejemplo The Visit, que fue el gran regreso de M. Night Shyamalan, o The Gift, por ejemplo, esta película... con Joel Edgerton. Con Joel Edgerton, exactamente, que hablaba un poco sobre abusos, el bullying escolar y tal. Y así que, y esta es el principal mérito de Jason Blum, ¿no? Que películas... Bueno, y el mérito de Jason Blum y lo que demuestra un poco cómo es Hollywood, ¿no? Porque al final Jason Blum demuestra que se pueden hacer películas por un presupuesto menor y luego sean más rentables, pero quizás a Hollywood le gusta todo inflarlo más y que al final, evidentemente, pues la rentabilidad sea mucho menor. No sabemos por qué.
A mí lo que me parecía muy interesante leyendo el artículo en el que más o menos hemos basado casi todo este guión, que es un artículo escrito por Amy Nicholson, que es una escritora de la leche, que no sé si ahora ha cambiado y está escribiendo para MTV, pero antes escribía para LA, Los Angeles Times, y de verdad que es para mí de las escritoras en lo que respecta a cine y Hollywood, hace unos perfiles de la gente de Hollywood espectaculares. Pero lo que decía ella es que las productoras de Hollywood, sobre todo los grandes estudios, al final ven estas opciones de producir películas de bajos presupuestos como algo que no tiene el suficiente glamour, ¿no? Uh-huh. Entonces no entra dentro del contexto del prestigio de los grandes estudios, que lo que quieren hacer es producir películas que de verdad hablen sobre la historia que tienen todos estos estudios. Claro, Universal Pictures, una productora que lleva en marcha tantos años, más de un siglo probablemente, han cumplido ya 100 años, me parece, que ahora vayan a centrar todo su negocio en hacer películas de menos de $10 millones no tiene demasiado sentido, ¿no? Entonces, que compaginen ambas vertientes o incluso 3 vertientes diferentes, como puede ser pues películas, superproducciones, películas animadas de en torno a los 100 millones de presupuestos y luego estas que estén entre los 10, 30, pues tiene más sentido. Pero es que lo que decía Amy Nicholson en su artículo es que ahora mismo la película media de un estudio cuesta $75 millones. Esto, claro, evidentemente entre la diferencia entre producir una película de 200 millones y una de 30. Pero es que luego aparte también se gastan $30 millones más en el marketing. Y esto lo comparas con una película de Jason Blum que te la produce por 5, te la financia por 5 y luego en lo que respecta a la distribución, él no se encarga porque se lo cede a los estudios y el marketing también se lo cede a los estudios, pues vemos que es un modelo de negocio totalmente diferente a lo que está acostumbrado Hollywood y sobre todo en el statu quo actual en el que vemos esa diferenciación tan grande entre grandes blockbusters y películas de mediano y bajo presupuesto. Bueno, y dices 5 porque algunas de sus películas han costado 5, pero vamos, si nos ponemos a las películas originales de todas sus franquicias, es que Insidious costó 1,5, es que Sinister costó 3, o sea, que estamos hablando de cantidades, sinceramente, que se podrían permitir aquí en España. O sea, sí, o sea, porque una película de $1 millón de dólares o de euros o de 3 millones, es verdad que aquí en España es mucho más dinero que en Estados Unidos, pero que es una producción asumible. Y claro, que con estos costes, la rentabilidad que sea, pues que eso, que al final multiplica por 10. Jason Blum con sus películas de bajo presupuesto multiplica por 10, pero es que luego todas las películas tienen una factura técnica que es impresionante. Sí, yo de hecho, haciendo la comparación con España que haces, me parece que incluso en España saldría más barato. Él lo que contaba que hace mucho para producir sus películas y que es el modelo de negocio básico de Blumhouse Productions, es que él contrata a todos los actores y a todos los técnicos sin pagarle. No sin pagarle exactamente, sí. Para algunos sí, porque él, por ejemplo, no cobra hasta que la película da beneficios. Pero para contratar a lo que son los técnicos o incluso a los actores, pagan lo mínimo del sueldo permitido por los gremios. Sabemos que los gremios en Hollywood son una parte importantísima, vital y con una influencia brutal. Entonces, si él se limita a esos sueldos de los gremios, pues la película se puede permitir llegar a esos presupuestos tan bajos. Y actores de la talla de Rose Byrne, de Jennifer López, en lo que refiere a lo que cobran, no a su talento interpretativo. Pero son actores que no cobraron nada cuando hicieron sus películas, como puede ser The Boy Next Door con Jennifer López o con las películas de Insidious con Rose Byrne. Son actores que no cobraron casi nada, pero sin embargo tenían dentro de su contrato un vínculo entre lo que hiciera la película más adelante en la taquilla, con lo que al final pues actrices como Rose Byrne o actores como Patrick Wilson, que también salían en las Insidious, acabaron cobrando $7 millones más cuando la película ya funcionó muy bien en taquilla. Bueno, es que ahora que mencionas el tema de Jennifer López, por ejemplo, para situar un poco al oyente, Jennifer López cobró por The Boy Next Door $11.000. $11.000 aproximadamente, cuando ella, que está en American Idol, cobra por temporada $17,5 millones. Y aceptó hacer la película por $11.000. Pero claro, esto no es Jennifer López solo, esto es pues grandes actores, porque al final se mueve con Ethan Hawke, se mueve con Patrick Wilson, bueno, que no son las máximas estrellas de Hollywood, pero son actores de renombre, pero todos aceptan las condiciones de Jason Blum. Por ejemplo, en La Purga, Ethan Hawke, amigo de Jason Blum, como hemos mencionado en la cronología, pues además del sueldo inicial que él aceptó cobrar por hacer la película, pues luego
consiguió 2 millones más, porque esto es lo que tú decías. Esto se ponen todos un sueldo mínimo según lo establecido según los gremios, y luego toda la ganancia que dé la película pues se la reparten. Y al final esta es la estrategia que está convirtiendo a Jason Blum en un rey Midas, en el que toca pequeñas producciones, la convierte en oro. Y, por ejemplo, para un poco una frase del propio Jason Blum que escenifica lo que es rodar una película de Jason Blum, es que él dice: cuando tú vienes al set de rodaje tienes que tener claro que el tráiler que vas a tener, ya seas una estrella de Hollywood, va a ser el mismo que el mío, es decir, ninguno. O sea que eso nos da una idea de lo que tiene que ser rodar una película producida por Jason Blum, que al final los actores, por mucho que te llames Jennifer López, Ethan Hawke, que no vas a tener un tráiler ahí esperando para que mientras entre escena y escena estés sentadito y comiéndote algo. No. Ahí sabes que en una película de Jason Blum no vas a encontrar eso, pero la película te va a ofrecer otras cosas. Otra de las cosas que decía Jason Blum es que en lo que respecta a la preproducción de la película, si ya antes de empezar los productores como él se establecían sueldos altísimos de en torno a los $800,000 o al millón de dólares, es que eso ya está afectando de forma brutal al presupuesto de la película antes incluso que las cámaras se pongan a rodar, y eso a él no le parecía lógico. De la misma manera que no le parecía lógico que un actor cobrara $200,000 por semana, que un productor cobrara lo mismo, que un guionista cobrara pues 100,000, la mitad. Y luego aparte que los técnicos cobraran muchísimo menos. Entonces, que esa disparidad en lo que respecta a los salarios le parecía bastante alarmante y que no iba en concordancia a lo que es una película, que al final es un trabajo en equipo. Evidentemente tiene que haber una diferencia salarial, y esto se aplica en las películas de Jason Blum en lo que respecta al beneficio que haga la película en taquilla y cómo refiere ese beneficio en el salario de los actores o de los productores o de los guionistas en el futuro. Es decir, que si una película como Sinister te hace $30 millones de beneficio, al final ese beneficio se reparte. Un 12,5%, que es lo que siempre se lleva Jason Blum de los beneficios, va para él. Y luego Ethan Hawke, que habías dicho tú antes que se llevó, ¿cuánto? 2 millones de beneficios. Adicionales, sí. No, adicionales. Bueno, pero fue en este caso por la purga, ¿eh? Ah, por la purga. Bueno, pero da igual, pero para el ejemplo sirve. Sí. El caso es que vemos que sí que hay una ganancia muy bestia para ellos dos, ¿no? Porque al final, pues un 12,5% de lo que hizo la purga le acabaría dando a Jason Blum más de $10 millones. Sin embargo, para lo que son técnicos o gente de baja alcurnia, entre comillas, dentro de lo que es la producción de la película, el funcionamiento de este tema de los beneficios es un poco diferente. Y si la película no da muchísimos beneficios, más de 30 millones o más de $50 millones, que me parece que es como está establecido ahora según The Hollywood Reporter, esos técnicos no se llevan una parte de los beneficios demasiado notoria. Esto lo que significa, lo que implica al fin y al cabo, es que todos estos técnicos que han estado trabajando pues, en la edición, en el montaje, en la fotografía o en los efectos especiales, al final han estado cobrando durante 2 meses de producción con los salarios mínimos que estipula el gremio respectivo de su trabajo. Pero luego, si los beneficios no son demasiados, ese salario adicional no es lo suficientemente grande como para igualar el salario que hubiera tenido ese técnico en una película de estudio. Así que al final es verdad que sale más rentable para los actores, para los talents en este caso, para los productores como Jason Blum, pero no tanto para los técnicos, que tienen que bajar un poco por debajo de lo que son los salarios mínimos o esperados en los grandes estudios de Hollywood. Que es verdad que igual es gente que no podría obtener trabajos en esos estudios porque igual no tienen el talento o la experiencia que les podría conseguir un trabajo ahí. Pero también tenemos que tener en cuenta que el hecho de hacer películas en presupuestos tan bajos también tiene sus consecuencias. Claro. Bueno, por suerte, muchas de las películas que hemos nombrado suelen superar esa barrera de los 50 millones. O sea que yo, por el bien de estos técnicos, yo espero que se repartan también algo, que trinquen algo. Pero bueno, lo que me queda claro, nanísimo, con esto que comentas, es que Jason Blum nunca va a trabajar con Adam Sandler, porque creo que es su antítesis. Y digo antítesis porque, por ejemplo, las comedias de Adam Sandler todas suelen costar 70, 80 millones, que la gente dice, ¿pero dónde se va ese dinero? Pues se va a los 30 millones que, por ejemplo, puede cobrar Adam Sandler por película. O sea, imagínate qué puede pensar Jason Blum de una estrategia en la que implique contratar a Adam Sandler. Vamos, se suicida.
Pero luego en esa misma línea tienes también directores que se quejan porque la producción evidentemente no está a los estándares de excelencia que sí que está en los estudios. Había un director anónimo, por ejemplo, que se quejaban de Hollywood Reporter que los baños estaban hechos una mierda, que todo estaba sucio, que luego había técnicos que no tenían la experiencia suficiente. Claro, si tienes a un técnico que no te sabe poner las luces bien, esto luego repercute en el tiempo que se tarda en producir una película o simplemente en la calidad de la película en el aspecto técnico. Es verdad que vas a conseguir hacer la película por debajo del presupuesto y esto siempre es bueno, sobre todo en el contexto de Hollywood, pero bueno, es eso, no vas a tener la profesionalidad o los estándares que sí que tendrías en un estudio. Pero yo creo, analizando lo que es la filmografía de Blumhouse Productions, que al final merece la pena, porque es que te está dando unas recaudaciones impresionantes, aunque las películas no tengan esa calidad técnica que se le requiere a un estudio de Hollywood. Ahí tienes el ejemplo de Insidious, tío, la película de Insidious 2, que es la segunda peli que dirigió James Wan de la franquicia. Aquella película se nota a leguas que es que está hecha en una casa con 4 duros. Mínimos sets de rodaje y 4 duros. Sí, hombre, a eso no me parece mal. Lo que me parece mal es que los baños estén comidos de mierda, ¿eh? Ahí sí hay que invertir un poquito más, James Blum, porque hay que cagar a gustito. Pero bueno, siguiendo con esto, otra de las líneas rojas de Jason Blum es la frase que dice: nosotros no necesitamos estrellas para nuestras películas. Pero claro, luego repasas la lista de actores que han participado en sus películas y te sale Ethan Hawke, Rosa Byrne, Patrick Wilson, Jason Bateman, Juliette Lewis, Rebecca Hall, que son todos nominados mínimo al Globo de Oro. Entonces, no necesitan estrellas, pero claro, ¿qué pasa con estos actores? Porque son actores y actrices que entienden que trabajar para Blumhouse no le va a dar la exposición quizás que le daría otro megaproyecto, pero que trabajan por el riesgo, ¿no? Por el placer de tomar un riesgo creativo y luego conseguir que ese riesgo creativo tenga beneficios y que sea un éxito. O bueno, como dice Rosa Byrne, dice que ella trabaja por amor al arte. Sí, de hecho, Joel Edgerton, el actor de la película que habías mencionado tú antes, The Gift, decía que él normalmente está muy protegido siendo actor, ¿no? Porque al final él tiene un salario fijo, que es una barbaridad, que siempre pues, ronda los millones de dólares si eres protagonista, pero en el caso de protagonizar una película de Blumhouse Productions, pues tienes que estar más pendiente de lo que vaya a hacer la película en taquilla. No solo por lo que te repercute a ti, por lo que puedas ganar en el futuro, que también, sino por el hecho de que sabes que si la película no pasa de 30, no pasa de 50 millones de dólares, hay técnicos que no van a entrar en esa piscina de pasta que se pone en el caso de que haya beneficios para todos los que han colaborado en la producción de la película. Entonces decía Joel Edgerton que nunca había invertido tantas emociones en lo que una película hiciera en taquilla. O sea, que para él era necesario que él se había esforzado lo máximo para que esa película diera los beneficios suficientes como para que todo el equipo del proyecto pues saliera con buen pie. Claro, como él decía, dice, si al final la película no funciona, pues te sientes como no sé, jodido, dolido por esas personas. Dice, pero por otro lado dice, yo he dado todo lo que tenía. Dice, pero claro, porque claro, él tiene ese colchón que tú decías de otras películas que le proporcionan millones de dólares, pero claro, meterte en un proyecto como este y que luego no salga bien, pues en realidad por quien te preocupas es pues por lo que hemos hablado antes, por los técnicos, que no van a haber beneficios y bueno, y quizás los integrantes más ocultos de la industria. Pero luego, como decíamos antes, los que sí que sacan beneficios son los talents. Guionistas, directores, actores, son gente que en su contrato tienen estipulado sacar mucho más porcentaje de los beneficios, y de ahí vemos lo que decíamos antes de los 7 millones de dólares que se llevó Rose Byrne y Patrick Wilson, de los 2 millones de dólares que se llevó Ethan Hawke con La Purga. Pero otra de las cosas que se valora mucho en Jason Blum y que se dicen muchísimas buenas palabras en todos los artículos que puedas leer en internet de gente que ha trabajado con él, al menos de la mayoría de ellos, es que respeta mucho tanto lo que son los guiones como el final cut o el montaje final de las películas. Es decir, que es una persona que tiene mucha confianza en los cineastas que trabajan con él. Y esto es muy importante porque al final no solo los actores confían en Blumhouse Productions para estar en proyectos que van a seguir la visión de su director o de su guionista hasta el final, sino que aparte los propios guionistas y directores sienten que tienen mucha más libertad creativa para tomar decisiones con más riesgo. Al fin y al cabo son películas que
incluso antes de llegar al cine pueden reportar ya beneficios. Esto lo hablábamos, me parece que lo hablamos hace poco en algún podcast, que hay algunas películas que incluso antes de salir a los cines son películas que ya han pagado su presupuesto de sobra por los acuerdos que hayan tenido con televisión, con su estreno en vídeo bajo demanda, y con las películas de Jason Blum pasa un poco lo mismo. Aunque esa película no funcione en taquilla, es muy probable, por no decir seguro, que con los pocos 3, 4 o 5 millones de dólares que ha costado, esa película ya cubre gastos con su venta a vídeo bajo demanda, ya sea Netflix, ya sea Amazon o iTunes, o ya sea en Home Entertainment, que se llama, que es en vídeo doméstico, DVDs y Blu-rays. Ahora que hablabas también del tema del Final Cut, que por cierto dice mucho de una persona que respete el Final Cut del director, una persona que trabajó 4 o 5 años en Miramax, o sea que aprendió bastante de Harvey, es decir, aprendió a lo que no había que hacer. Y sobre esto, Jason Blum siempre lanza un discurso cuando va en búsqueda de un director o directora, y el discurso siempre es el mismo. Le dice, mira, lo primero decirte es que tú vas a tener la última palabra de todo, ¿vale? Pero yo te voy a dar muchas ideas. Eso sí, tú no tienes que seguir mis ideas. Y dices que en el momento que tú le das este discurso al director, pues el director automáticamente te llama a los 2-3 minutos porque está interesado por lo que le estás ofreciendo. Porque dice que cuando un director o una directora trabaja sabiendo que las ideas que el productor le está dando no las tiene que llevar a cabo, pues dice que se trabaja mucho más relajado y se trabaja mucho mejor. Porque al final el director puede aceptar las ideas del productor o puede no aceptarlas y acabar con sus propias ideas. Entonces, esa libertad es la que al final crea un clima que al parecer agradecen tanto Jason Blum como todos los directores que trabajan con él. Claro, porque al final Hollywood es esa competición de egos, ¿no? Y entonces si Jason Blum sabe respetar el ego de sus directores o de sus guionistas, al final esos directores dirán, bueno, si no me obliga y no tengo que hacer maniobras locas para poder meter las ideas que me da el productor en la película, oye, pues igual me interesa la perspectiva que puede tener con respecto al final de la película con el que no estoy demasiado seguro, o con la inclusión de este personaje. Entonces, al final, me parece que es más el cliffhanger que deja Jason Blum con tengo varias ideas, pero ya hablaremos de ellos, si te interesan las hablamos, o si quieres sigues con tu proyecto tal y como quieres. Pero al final el director dice, quiero saber cuáles son las ideas de Jason Blum, y al final le llama, y en el momento en que alguna tenga un poco de sentido, pues ya se incluye, ¿no? Y estoy seguro que Jason Blum, con toda la experiencia que tiene en el género del terror y del thriller, porque es verdad que sus películas no son tanto terror como thriller, dramáticos con esos sustitos que a veces te dan. Pero vamos, que los directores y guionistas, en cuanto tengan esa idea, me parece que es totalmente comprensible que se haga mucho más fácil la producción de una película. A mí me ha hecho mucha gracia que justo el discurso este que decías que le da Jason Blum a los directores, que él tiene como 2 espejos y les pone frente a ellos y dice, mírate al espejo. Y tiene 2 espejos porque tiene uno un poco más alto y otro un poco más bajo, pues en el caso de que vaya alguien como Juan Antonio Bayona pueda llegar al espejo. Bueno, J. Bayona o J. Sanguino, quién sabe. Trascas. Que por cierto, otra de las cosas que hace que al final Blumhouse Production minimice costes es que ellos eliminan el outsourcing, es decir, un poco la externalización, porque al final el tema de los efectos especiales y todo lo llevan ellos mismos también. Ellos tienen ahí unas oficinas y ellos se encargan de la edición, de la mezcla, de la corrección de color, de los efectos especiales, de todo. Entonces, al final, esta no externalización de ese trabajo, pues al final también contribuye a que al final los costes pues sean más baratos. Y eso al final lo que nos da pues son películas de eso, ya lo hemos dicho muchas veces, 4 o 5 millones de dólares de presupuesto. Es verdad que en los últimos años, y sobre todo a colación de las películas que han funcionado muy bien en taquilla, Jason Blum ha producido secuelas, y para esas secuelas sí que ha optado por presupuestos un poquito más altos, entre los 9 y los 10 millones de dólares. Ahí tenemos los presupuestos de la segunda parte de La Purga, de Sinister 2, de Insidious capítulo 1, 2 y 3. Yo, de hecho, no sabía que el capítulo 2 había tenido un presupuesto más alto que la primera, sobre todo porque luce más un poco más cutre que la primera película de James Wan.
Pero el caso es que no solo partimos de que esas películas no pasan de esos 10 millones de dólares de presupuesto, sino que aparte luego, en lo que respecta a la publicidad de las películas, intentan mantener también un régimen. Es verdad que ahora mismo en Hollywood se sigue invirtiendo muchísimo dinero de lo que es el marketing. Sabemos esos 30 millones de dólares que suelen invertir los estudios en promocionar una película que luego va a llegar a unas 3.000 salas más o menos, que es lo que se conoce como wide release o estreno en amplio, puede ser, en la traducción literal. Pero el caso es que invierten muchísimo dinero en la televisión y esto también lo hemos analizado en el podcast. Al final no sé si sale rentable hacerlo, porque al fin y al cabo está cambiando muchísimo la forma en la que la gente ve la televisión. Ya vemos que las audiencias han caído muchísimo en los últimos años, que la gente opta mucho por el vídeo bajo demanda o por el DVR, que es grabarte los programas en tu aparato de reproducción que tengas para el cable o para lo que sea en tu casa. Entonces lo de los anuncios, pues no sé yo si sale tan rentable. Disney, por ejemplo, hemos visto que ha invertido muchísimo dinero para Doctor Extraño en publicidad online. Y por el momento, al menos a juzgar por lo que están haciendo los datos de taquilla en la taquilla internacional, le está saliendo bien la jugada. Veremos qué es lo que pasa la semana que viene en Estados Unidos, pero lo que quiere hacer Jason Blum, sobre todo en este apartado, es cambiar un poco las reglas del marketing en lo que respecta a la distribución de la película, al menos para lo que respecta a sus películas. Y de la misma forma que están viendo nuevas formas de hacer marketing, pues Jason Blum se está planteando nuevas formas nuevos géneros, ¿no? De cara a su cine. Una vez que ya ha conquistado y ha arrasado con el género de terror, pues él quiere mirar más allá y quiere explorar si esta fórmula que tan bien le ha funcionado en el cine de terror puede funcionar en otros géneros. Y por ejemplo, con Whiplash funcionó. ¿Y de qué manera? Whiplash, hay que decir que uno de los productores de la película es Jason Blum. Es una película que, como sus otras películas conocidas, es de bajo presupuesto. En este caso, Whiplash costó 3,3 millones de dólares y recaudó no solo alrededor de 50 millones de dólares, sino que estuvo presente en la carrera de premios y se llevó varios Oscars. O sea que por esa parte, primer gran triunfo de Jason Blum fuera del género de terror. También es cierto que en 2015 sacó adelante la película Gem and the Holograms y fue un fracaso. Costó 5 millones de dólares y solo recaudó 2 y pico. O sea que al final una de cal y una de arena, pero bueno, es el comienzo el comienzo de una nueva etapa, porque no es así, porque eso significaría que cerraría la etapa anterior, pero sí quiere abrir una nueva vía, ¿no? Mientras con el cine de terror le va muy bien, como has dicho, ahora la semana que viene tendremos la secuela de Ouija, el año que viene seguramente tendremos una nueva Paranormal Activity, pero él quiere ya también abrir una nueva vía de cara a un género diferente y a un cine también diferente. Así que eso es precisamente lo que vamos a analizar en la próxima parte del podcast, que es el futuro de Jason Blum y de Blumhouse Productions. Y como siempre nos gusta hacer, siempre que repasamos la carrera de un actor, una actriz, un director, en este caso un productor, pues tras hablar de sus orígenes, de su presente, toca hablar de su futuro, para confirmar, bueno, que la estrella de Jason Blum va a seguir brillando más allá del último lustro, y si va a seguir ligado al cine de terror. De momento, parece que próximamente tiene Creep 2, que es una película que lleva en postproducción desde octubre de este mismo año, es decir, desde hace unos días. Una película con Mark Duplass que se llevó el premio Panorama en Sitges 2014 y que estuvo en el festival, te encanta decirlo, ¿cómo es el festival? South by Southwest. Eso es, SXSW.
Pues eso, es una película que, bueno, que es Creep 2, pero yo Creep 1 no la conozco. Yo tampoco, la verdad. Había visto el cartel y he leído algunas buenas críticas de algún compañero, pero vamos, es la típica película de subgénero que, vamos, que no le da una oportunidad, pero vamos, no pinta del todo mal. Siguiendo con secuelas, también tienen en marcha Insidious capítulo 4, que ya se ha rodado y está en postproducción y que se estrenará en octubre del año que viene, pero no tienen ni a Rose Byrne ni a Patrick Wilson, lo que para mí pierde casi toda la gracia. Bueno, pero es que ya Insidious 3 tampoco contaba con ellos, creo. Igual no la he visto. No sé si el actor, no sé si el protagonista era Dermot Mulroney. Ya me lío con las películas de Bloom y que originó James Wan, pero yo diría que Insidious 3 la ha protagonizado Dermot Mulroney. Me parece que sí, te lo voy a confirmar de todas formas. Ya sé qué película es. Vale. Pues no sé por qué yo tenía en la cabeza que Byrne y Wilson todavía estaban en la tercera. Bueno, pues si no estaba, pues eso, me lo pones mejor todavía. Es que es vamos, si se va Wan y encima se van los dos actores mejores, que puede ser precisamente por esa razón por la cual se fueron, porque en el momento que pierden a Wan, que es un tío con tanto talento, claro, igual ya no les interesaba seguir. También es verdad que, bueno, ellos, les había salido muy rentable protagonizarlas, ya lo hemos comentado antes. Pero nada, eso, que tienen la siguiente y que llegará a finales del año que viene. Otra película que tienen es Stephanie, que lleva en postproducción desde mediados de este año. Está dirigida por un conocido, por Akiva Goldsman, productor, entre otras cosas, de Mente Maravillosa, de Transformers, que tuvo un batacazo con Winter's Tale, que creo que se tradujo como Cuento de Invierno. Esa película infame con Russell Crowe, Colin Farrell, ¿no? Will Smith también, exactamente. En este caso, en Stephanie, parece que la protagoniza Frank Grillo, que por cierto, Frank Grillo es uno de los protagonistas también de la saga La Purga, así que tiene sentido que sigan contando con él. Esta película, en este caso, está sin fecha. Yo recuerdo que a Frank Grillo cuando fui al Festival de Venecia, que lo vendían como si iba a ser The Next Big Thing, sí. Y al final se ha quedado muy a medias en prácticamente todo. Salió en una serie que se llama Kingdom, que por cierto estaba bastante bien, que era sobre un gimnasio en Los Ángeles de estos de lucha libre y demás. Y él hacía como el padre de una familia de chavales. Y la verdad es que estaba bastante bien, sobre todo las protas eran impresionantes. Sus fans le reivindicaron que debería haber tenido más presencia en la última de Capitán América. Pero bueno, es que su papel en la última de Capitán América era un poco lamentable. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bien. ¿Qué más tienes? Las otras, hay una que se llama Benji, como Oliver y Benji, que se está rodando en estos momentos y que es un drama familiar dirigido por uno de los que escribió Dragonfly. ¿Qué es esa peli? No sé si te acuerdas de... Sí, Kevin La sombra Costner. De la libélula. Esa. Que a mí me gustaba, cuando era más pequeñajo. No sé con qué edad la estrenaría. Pues Dragonfly, eso es... no me acuerdo. No sé si... Yo creo que es 2002. Del cambio 2002, de siglo. 2003. Del cambio de siglo, pues, creo que sí. 12, 13 años. Yo recuerdo que a mi madre le encantaba esa película y a mí, vamos, le tenía buen recuerdo. No sé qué tal aguantará ahora, pero bien. Yo creo que no muy bien. Otra película de la Blumhouse es The Keeping Hours, otra película en postproducción, y esta sí es de terror, protagonizada por dos amigos nuestros, Lee Pace, brutal. Que lo hemos visto en Halt and Catch Fire, y recientemente, hace unos años, de villano en Guardians of Galaxy, terrible villano. Pero bueno, yo creo que en este caso quien más nos gana en el reparto de esta película es Carrie Coon, que a ver si va metiendo la cabecita, porque la verdad es que aparte de Leftovers y el papel de hermana de Ben Affleck en Perdida, en Gone Girl, no la hemos visto en mucho más sitio, así que bueno, que por cierto, pensé en Carrie Coon recientemente porque, bueno, a raíz del estreno de La chica del tren, pues bueno, es curioso que Carrie Coon era una miembro del reparto de Perdida y Justin Theroux, o Theroux, como lo pronunciaría Daniel Mantilla, no lo sé, pues es un miembro del reparto, digamos, de la versión de Hacendado, de Perdida, que es La chica del tren, así que The Leftover tiene mucha representación en el género. Ahora que mencionabas a Lee Pace, es verdad que ha tenido una carrera un tanto extraña con su papel en El Hobbit y con el villano que hizo en Guardianes de la Galaxia, pero a mí me encantó en la película Lincoln
porque interpretaba a Fernando Wood, que era uno de los demócratas que estaba a favor de la esclavitud, y tenía un momentazo que lo voy a poner ahora, que se escuche, vamos a escucharlo. Estimable colleagues, 2 bloody years ago this month, His Highness King Abraham Africanus I, our great usurping Caesar, Gran momento. Qué bien lo hace. Gran momento. Yo pues me acordaba de él. Lipa es muy flan de Lipa. Muy flan de ¿No te acordabas de él en esa película? No, la verdad es que no. Porque te la sobaste probablemente, ¿no? No me la sobé. Y mira que es para sobarla, ¿eh? Pero no, la verdad es que solo recuerdo la hostia a Joseph Gordon-Levitt y poco más. Bueno, pues también tienen por ahí Prey, que es un thriller dirigido por el director de Maniac, aquella película protagonizada por el I Have Boot, que me parece que también pasó por Sundance, pero yo no la he visto, no sé si tú la conoces. No. Y que el director de Maniac, que era Frank Calfone, y que es un tío que está muy ligado a Blumhouse Productions. De hecho, una de las películas que vamos a comentar luego, bueno, la comento ahora sí eso, que es una película que se llama, Amityville The Awakening, que Amityville es la me casa. Parece que lo que pasaba la casa esta, sí, los crímenes de Amityville, sí. Exacto, que estaban todos inventados, ¿no? Estaba todo trucado, amañado, ¿o no? Pues ya no me acuerdo, porque ya con las casas encantadas como que mezclo, pero vamos, que Amityville... No, pero me suena que la película de Expediente Warren, sí, lo que es pasa la primera. al principio, en la segunda película, ¿no? ¿En la segunda? No es en la segunda. En la segunda, el prólogo, que ellos están en Amityville. Eso es, vienen de Amityville, sí. Exacto. Pues esta peli que la va a dirigir este tío también, después de que termine de rodar Prey, y que va a tener como protagonistas a Bella Thorne, que es una actriz, pues yo no sé por qué ha sido tan famosa, creo que debe venir de algún lado de Disney Channel o algo así, porque desconozco bastante su carrera. Luego Jennifer Morrison, que la conocíamos por House. ¿Cómo que has dicho? Perdona, que me he desconectado un segundo. ¿Qué has dicho de Bella Thorne? Yo no la conozco. ¿De dónde viene Bella Thorne? Pues yo la conozco, fíjate, te voy a decir por qué la conozco. Porque me aparecía, cuando yo tenía Twitter, ¿sabes? Allá por hace 2 meses, pues en el último año, y no te exagero, en el último año me aparecía cada 2x3 una noticia relacionada con Bella Thorne y con la misma foto siempre. Venía de diferentes medios, ¿vale? Total, digo, ¿quién es esta chica? La investigué un poco y esta chica viene de Disney Channel, ¿vale? Pues lo he dicho bien. Joder, qué puto amo soy, macho. Y entonces, pero mejor, viene de una serie en la que era, creo que enemiga, porque me puse un vídeo de YouTube 5 minutitos, era enemiga de Zendaya, la nueva Mary Jane. Entonces salen las dos. Me acuerdo de una pelea en los pasillos del instituto, ahí entre las taquillas, una pelea con una coreografía brutal. Así que digo, bueno, pues esta es Bella Thorne. Supongo que entre los adolescentes y entre los niños será archiconocida. Para el gran público pues cuesta. Donde sí que la había visto, que además se creó mucho revuelo por el hecho de que saliera, revuelo en redes sociales, que todo el mundo quería ver ese capítulo porque ella salía, era en la premiere de Scream, la serie nueva que hizo en sí, TV. Correcto. Ella salía ahí, pero bueno, que tiene en el futuro, es impresionante las películas que tiene. Va a dirigir una protagonizar una película que se llama The Babysitter, también de terror, con McG, que es el que dirigió las pelis de Los Ángeles de Charlie. Uh-huh. Luego también tiene una película, la de Xavier Dolan, que va a hacer con Jessica Chastain, Natalie Portman y Kit Harington, que se llama The Death and Life of John F. Donovan. Eso es. Y ya está, eso es más o menos todo. Pero bueno, que sumado a esto de Amityville, parece ser que vamos a tener Bella Thorne bastante en los años venideros. Y bueno, dentro de esa misma película, lo dicho, Jennifer Jason Leigh, que ya sabemos que estuvo nominada al Oscar por Los Odiosos 8 y poco más. Así que una película con un reparto femenino bastante potente, esta Amityville. Y volviendo a la Blumhouse y volviendo a reparto femenino potente, toca hablar de la serie Sharp Objects para la HBO con Amy Adams protagonizando, y estará producida por Martin Oxon, que ha estado detrás de Mad Men, de Glee, de Unreal, y bueno, pues una mítica del medio y de la industria televisiva. Y bueno, supongo que es el salto de Amy Adams a la televisión, porque leí hace poco que iba a hacer una serie. Supongo que es esta serie, ¿no? Es esta. Se anunció hace poco que la había comprado HBO.
Y luego, siguiendo con el éxito que tuvieron con The Visit, que es la última película de M. Night Shyamalan, ahora van a estrenar otra. La conocemos, que se vio también hace poco, me parece que en el Fantastic Terror Festival de Austin, también en Texas, que se llama Split, protagonizada por James McAvoy, y que se estrena a primeros de 2017. En España no sé si se estrenaba antes, pero también me parece que... Se estrena pronto, y porque ayer fui al cine y vi el tráiler. Ya me pusieron el tráiler. En España se va a llamar Múltiple. Buen nombre. Se va a llamar Múltiple y, bueno, muy creepy James McAvoy. La película sí. Ha sido muy bien recibida y, por cierto, ya está totalmente spoileada en Twitter, porque... Ya, bueno, yo no me he enterado, Yo tampoco, yo he sobrevivido, claro, no estoy... ¡Ah! Pero eso, que ha sido totalmente spoileada el giro. Es la historia de un tipo que tiene, no sé si era 23 o 27 personalidades. Creo que era 23 personalidades. Y nada, pues otra película de presupuesto pequeñito, y esta película yo creo que puede funcionar muy bien con M. Night Shyamalan detrás, como has dicho, después de su regreso tras The Visit, y bueno, pues puede ser otra piedra más en el camino de M. Night Shyamalan de cara a volver a las grandes ligas, si es que quiere volver, porque a lo mejor esta es su nueva senda, ¿no? Quiere ir con películas pequeñitas y quiere dejar atrás pues esos megaproyectos como Sexto Sentido, tu amada película. ¿Cómo se llamaba tu amada película? La Joven del Agua. La Joven del Agua, pues bueno. Que mucha gente la odia. Y para terminar con el repaso a las películas que tiene Blumhouse Production en el horizonte, hay una que se llama Get Out, que está dirigida y escrita por Jordan Peele, que es uno de los protagonistas del exitoso programa de sketches protagonizado también por... ¿cómo se llama? Sí, Key and Peele, ¿no? Key and Peele. Sí, pero no me acuerdo ahora cómo se llama el otro, porque el otro es el más flaquito, que tengo yo una foto con él, que me hice además en Austin, Keegan Michael Kay, y él es Jordan Peele. Bueno, pues Jordan Peele se ve que tuvo un intercambio de tweets con Jason Blum en Twitter, y a partir de ahí se reunieron y decidieron... Jason Blum decidió dirigir la próxima película, la primera película, el debut en largometraje de Jordan Peele, que por lo visto es una película de terror con tintes así un poco de comentario social sobre aspectos raciales en Estados Unidos, porque además es un tema muy recurrente que han tenido Key and Peele en su programa, que siempre pues han hecho muchos chistes respecto a este tema. Los dos además son afroamericanos. Y la protagonizan, por cierto, Keith Stanfield, que es un tipo que tú que viste el piloto de Atlanta te acordarás de él, que es el tío así flaquito, alto, que está muy pirado, que dice muchas locuras. No. Que me parece que es uno de los papeles más... papeles revelación del año. Y luego Alison Williams, que es la chica de Girls, que hizo de Peter Pan también, que a ti creo que te encanta tanto como a mí, aunque su personaje sea terriblemente odioso en la serie. Correcto, así que bueno, está bien verla, ¿no? Además canta muy bien, así que bueno, veremos esta película. Lo que parece, según vemos el futuro de la Blumhouse, es que va a ser una línea continuista, mucho terror, mucho thriller y no sé, de momento creo que no hay ninguna joyita así de cara a los Oscar, porque no lo hemos mencionado, creo, en este podcast, pero Blumhouse o Jason Blum también estuvo detrás de The Reader, El Lector, la película que le dio el Oscar a Kate Winslet, pues era uno de los coproductores de la película. Entonces, pues eso es un tanto para Jason Blum, al igual que Whiplash. No sé si el año que viene o próximamente también se apuntará otro tanto con otra joyita que esté en la temporada de premios. Yo creo que de esta lista que acabamos de leer, yo creo que no estará ninguna presente, pero bueno, pero seguro que muchas de ellas sí están en las películas más rentables de los próximos años, porque vamos, costarán dos duros y a poco que hagan dinero, pues ahí estarán. Y yo creo que con esto cerramos el podcast de Jason Blum. No sé qué te parece a ti, nanísimo, pero un personaje muy interesante. Muy, muy, muy interesante, la verdad. Además, llevaba tiempo que quería hacer un podcast sobre él, así que... Sí, y además es un podcast agradecido, porque por lo menos para mí, ¿sabes? Y yo creo que para los siguientes también, porque es una productora pequeñita, es accesible, ¿sabes? Porque imagínate hacer un podcast de Harvey Weinstein, pues hay mucho que abarcar, pero en este caso está bien, tiene una medida pequeñita, no es una productora muy antigua, no ha hecho una gran cantidad de películas, es solo un personaje, es muy accesible y muy agradecido el podcast. Así que yo creo que con esto nos podemos ir a las noticias. Vamos a ello. Las noticias cinéfagas de la semana.
Pues en las noticias empezamos con una noticia muy relevante que nos llega desde Reino Unido, porque el director Andrew Haigh, que algunos lo conoceréis porque dirigió esa película, como dirían en Estados Unidos, una indie darling. Bueno, indie darling sería él, que sería el querido por el circuito indie, pero bueno, una de las películas más exitosas que les catapultó a la fama, al menos dentro del circuito festivalero, es Weekend. Y luego, hace 2 años, dirigió otra película que se presentó en la Berlinale, que se llama 45 años, protagonizada por Charlotte Rampling, que estuvo nominada precisamente al Oscar a Mejor Actriz Protagonista. Pues Andrew Haigh va a dirigir un biopic del diseñador de moda Alexander McQueen, que es un tipo que además tuvo una vida completita. Además, acabó suicidándose en 2010 después de que su madre falleciera de cáncer unos meses antes. Había tenido bastantes problemas con las drogas. Un diseñador, por cierto, gay. Así que yo me recuerda un poco a lo que es el biopic que dirigió Bertrand Bonello sobre Yves Saint Laurent, que se vio en Cannes hace 2 años también. Y vamos, por lo que es la historia de Alexander McQueen, me parece que puede seguir una línea bastante similar. Andrew Haigh, con estas 2 películas que comentaba, 45 años y Weekend, es un cineasta que solo con esas 2 ya tiene probado recorrido de ser un tipo muy interesante. Ahora además acaba de firmar Jack O'Connell, el protagonista de aquella película dirigida por Angelina Jolie, Unbroken, o por protagonista también 71, que es esa peli irlandesa thriller tan molona. Así que es un proyecto potentísimo que no sé qué fuerza tendrá cuando se estrene, pero vamos, tiene todas las papeletas para al menos estar en el circuito de premios del cine independiente, y si no, veremos si en los Oscar. Pues sí, yo creo que es una película para circuito festivalero, así que si sigues con tu ruta de festivales, a lo mejor te la encuentras. Me toca a mí hablar, bueno, yo creo que las 2 noticias que me han tocado a mí son un poco rebote de la semana pasada. La primera, hablábamos la semana pasada de que Jennifer Lawrence iba a interpretar a Zelda Fitzgerald, el icono del jazz de los años 20, y bueno, también musa del escritor F. Scott Fitzgerald. Es que me da coraje esto porque, claro, tú sabes lo que pasa en los medios de comunicación, ¿no? Que cuando son las mujeres se tiende a decir la relación que tiene con el hombre, pero cuando es el hombre solo se habla de su profesión. Me da un poco por culo esto, pero bueno. En este caso, pues otra película de Zelda Fitzgerald, así que otro Toby más para apuntar en la lista. Ya durante los podcasts anteriores hemos mencionado alguna vez lo que es el Toby, que es cuando 2 películas muy similares o que recuperan a un personaje idéntico, pues se estrenan el mismo año. En este caso, pues parece que vamos a tener 2 películas de Zelda Fitzgerald. En este caso, la película de Scarlett Johansson se protagonizará The Beautiful and the Damned, Los Hermosos y Malditos, un largometraje basado en la novela homónima de su marido, de Scott Fitzgerald. Además, la fuente dice que este proyecto va a contar con la cooperación de los responsables del patrimonio Fitzgerald, que no sé si la película de Jennifer Lawrence contaba con esto, así que por ahora mini punto para Scarlett Johansson. Lo que todavía no hay es ni director ni directora, así que eso es lo que sabemos por ahora. Y nada, muy bien, pues enfrentamiento Jennifer Lawrence, la viuda negra, contra Mística, por ver quién es mejor haciendo de Zelda Fitzgerald. Te voy a hacer una pregunta en relación a estas 2 actrices. ¿Quién te gusta más, Jennifer Lawrence, Scarlett Johansson o Rebecca Ferguson? ¿Cómo qué? ¿Como actriz? Ahora mismo, o sea, ¿qué te gusta más en general? Si te dieran a elegir, dirías, ¿a quién te apetece ver más? ¿A Rebecca Ferguson? Si tuvieras que hablar con ella, estar delante, verla en una peli, lo que sea, así como en un ámbito más general, ¿cuál elegirías? A Rebecca Ferguson. Hombre, yo también seguro. Sí. Pues sí. Rebecca Ferguson, que ya sabemos que estuvo en Misión Imposible la última parte, que nos dejó a todos boquiabiertos porque parecía sacada de una película de Alfred Hitchcock de los años 50. Pero el caso es que va a protagonizar una película llamada The Lady and the Panda, dirigida por Justin Chadwick. Justin Chadwick es un director que conocemos por haber dirigido aquella película de Mandela, del mito al hombre, protagonizada por Idris Elba, y que se rumoreó que iba a estar en los Oscar, al final se quedó solo en los Globos de Oro.
Pero aún así, una película que, por cierto, no sé si tú has visto, Moloco, pero recuerdo que el primer tramo, el sobre todo el prólogo, sí, estaba muy bien. Eso es. Sí, no la he visto, pero me queda muy claro eso porque creo que todo el que la ha visto lo menciona. Justin Chadwick tiene otra película que se llama Tulip Fever, protagonizada por nada menos que Alicia Vikander, Cara Delevingne y Christopher Waltz, que está... Bueno, no, y más. Espérate. Pero que es un bodrio, ¿no? Espera. Dane DeHaan, que sabemos, lo conocimos por Chronicle, me parece, ¿no? Jack O'Connell, de que hablábamos antes, y Zach Galifianakis. Sí, pero creo que esa es la película... Y Tom Hollander. Vale, pero que esa es la película que está muertísima y que no saben cómo estrenarla, ¿no? A eso es lo que quería llegar. Quería decirte todo el reparto para luego decirte. Y una peli que está muerta, porque se iba a estrenar supuestamente este tramo final del año y al final va a llegar en febrero de 2017, que sabemos que es el cementerio del cine bueno. Una película, si se estrena una comedia, una película de terror, no tanto, pero una película que tiene este repartazo con un director como Justin Chadwick, que igual puede llegar a los Oscars, que la estrenen en febrero, es muerte y destrucción. Eso es claro, porque en febrero se está hablando de las pelis buenas de cara a los Oscars, y si se estrena una película como Deadpool, por ejemplo, este año, o de otro taquillazo como 50 sombras de Grey, pues al final, que se estrene una película como Tulip Fever, pues al final queda tapada, que es lo que interesa, que nadie se dé cuenta que esta película la hemos estrenado ya. Exacto. Pues, y por cierto, la película de Rebecca Ferguson, de Lady and the Panda, es sobre la historia de Ruth Harkness, que es la primera persona que llevó un panda gigante, que sacó un panda gigante fuera de China y se lo llevó a Estados Unidos. Simplemente para descubrir que efectivamente los pandas están mejor en su hábitat natural. Pero vamos, ninguna sorpresa. Seguro que se encontró con Leonardo DiCaprio en Estados Unidos y le dijo: oye, chata, te vuelve al panda al país que le toca. Así que nada, ese es el proyecto que viene Rebecca Ferguson, que no sé qué tal suena. Nos esperamos a ver Tulip Fever y ya decidimos. Pues sí, Rebecca Ferguson, por cierto, que también está ahora mismo en taquilla con La chica del tren. Parece que La chica del tren, protagonista de la sección de noticias. Y la otra noticia que te traigo yo, como ya te he dicho antes, yo tengo noticias rebotadas de la semana pasada. Pues si la semana pasada hablábamos de que Tim Miller, director de Deadpool 1, se desligaba de la secuela por diferencias creativas con su protagonista, con Ryan Reynolds, pues bueno, pues parece que ya habemos director. En este caso, pues además un director conocido por Ryan Reynolds. Te hablo de David Leitch. Y tú dirás, ¿quién es David Leitch? Bueno, pues es uno de los co-directores de John Wick, esa película de acción buenísima de Keanu Reeves, y además que podría haber producido Jason Blum, porque es una película así baratita, que no costó mucho, pero está técnicamente muy lucida. Pues es uno de los codirectores. Este año tenemos la secuela creo que es para el año que viene, la secuela de Jason Wick, que dirige uno de sus codirectores, es decir, el que no es David Leitch, que ahora mismo no lo recuerdo. Y David Leitch, pues, ¿qué te digo? ¿Por qué es viejo conocido de Ryan Reynolds? Pues, por ejemplo, él fue coordinador de las secuencias de acción de X-Men Orígenes Lobezno. Y ahí salía precisamente Deadpool. Salía Ryan Reynolds haciendo de Deadpool con la cara tapada, con la boca sellada. Eso es. Así que es un viejo conocido, es un tipo que se maneja con las escenas de acción de manera brutal, así que suponemos que el humor lo seguirán poniendo los guionistas y Ryan Reynolds, porque bueno, hay que recordar que el guión de Deadpool 1 no está escrito por Tim Miller. Entonces el equipo creativo, los guionistas siguen, Ryan Reynolds siguen, y detrás de las cámaras, pues en este caso David Leitch, que también ha colaborado con Blade, con Daredevil, el Club de la Lucha, así que también con los efectos de 300 y Matrix, así que parece una elección que se ajusta bastante a lo que tiene que ser Deadpool 2. Pues suena muy bien, chico, ¿qué quieres que te diga? Además, si no sé quién era el director bueno de John Wick, espero que fueran los dos y nos sorprenda lo suficiente de cara a esta Deadpool 2. Pero vaya, que de momento todo son buenas noticias en lo que respecta al cine y a los proyectos que hay en el futuro. Así que sin más, pues vamos a cerrar el podcast por hoy, no sin antes leer una review que hemos tenido esta semana, que ya vamos por 106, que es de Mauric32, y que dice que para enterarse de todo lo que pasa con la industria del cine, que le mola mucho, aunque dice que a él la parte que más le gusta es la de las noticias. Así que, muy bien. Bueno, pues está bien. Tiene que haber de todo. Lo que pasa es que la noticia es más sencillito, ¿no? Claro. Bueno,
Pues nada, pues nos alegramos que le guste. Solo tenemos una review, ¿no? Nada más. Sí, entonces no hay que hacer escena postcréditos. Muy bien, me alegro. Porque yo creo que solo las vamos a hacer en el caso de que tengamos 3 reviews. Eso es. 3 reviews a la semana, eso es. No, pero 3 reviews exacto. a la semana. Es decir, claro, no vale claro, que ahora tengamos una más y la semana que viene una más y la siguiente una más, ya tenemos más 3. No. 3 en una semana. Correcto. Pues nada. Pues la semana que viene, ¿en qué semana nos metemos ya? En noviembre. 5 o 6 de noviembre. Igual es el American Film Market, que está ya medio empezando. Pues le damos. Lo iremos a eso. hablando. Lo iremos Venga, hablando. Pues un abrazo, Charlie. Un abrazo, Charlie. Hasta luego. Hasta luego.